Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy venimos cargados de noticias jugosas, de esas que nos hacen especular, debatir y, por qué no decirlo, nos tienen al borde del asiento. Prepárense porque vamos a desvelar uno de esos misterios que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales últimamente. Así es, hoy vamos a hablar de la reciente ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo más interesante de todo, vamos a traerles la perspectiva de alguien que, supuestamente, tiene la llave para entender qué es lo que realmente sucedió. Directamente desde fuentes cercanas vamos a descubrir por qué Afsanur Sancaktutan revela por qué Hande y Kerem terminaron. Sí, lo han oído bien. Prepárense para la verdad. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta noticia tan esperada, les recuerdo, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para dar ese clic en el botón de suscribirse. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo último y lo más interesante del mundo del espectáculo. Únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, entremos en materia. La pareja que conquistó a millones con su química en pantalla y fuera de ella, Hande Erçel y Kerem Bürsin, nos sorprendió a todos con su separación. Durante meses, los rumores sobre su relación flotaron en el aire, alimentados por apariciones públicas, likes en redes sociales y esa chispa innegable que irradiaban. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su supuesto romance era motivo de alegría para muchísimos fans. Sin embargo, las noticias de su ruptura llegaron como un jarro de agua fría. De repente, el silencio. La confirmación oficial, cuando llegó, fue escueta, dejando muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida llegó a su fin? Las especulaciones no se hicieron esperar. Que si hubo infidelidad, que si las agendas de trabajo, que si diferencias irreconciliables, de todo se dijo. Pero hoy nuestro objetivo es ir más allá de los rumores y acercarnos a la verdad, o al menos, a una explicación que podría provenir de una fuente bastante interesante, Afsanur Sancaktutan. Para quienes no estén familiarizados con Afsanur, ella es una actriz turca muy talentosa y reconocida, y sobre todo, una amiga cercana de Hande Erçel. Esta cercanía es precisamente lo que le otorga un peso especial a cualquier declaración que ella haga sobre la vida personal de Hande. Seamos sinceros, cuando un amigo íntimo habla, suele tener una visión más clara, más allá de lo que se publica en los medios o lo que se rumorea en los pasillos. Afsanur ha estado presente en la vida de Hande y por ende, es probable que conozca de primera mano los motivos que llevaron a la ruptura con Kerem. La amistad entre Hande y Afsanur es profunda y bien documentada, habiendo compartido no solo proyectos profesionales sino también momentos personales significativos. Por ello, cualquier comentario o matiz que Afsanur pueda haber aportado sobre la dinámica de la relación de su amiga con Kerem adquiere una credibilidad considerable. Entonces, ¿qué es lo que Afsanur ha revelado? Según información que ha llegado a nuestros oídos, y que estamos dispuestos a compartir con ustedes, parece que las razones de la separación de Hande y Kerem no son tan dramáticas como algunos quisieran imaginar, sino más bien, un cúmulo de factores que a la larga, erosionaron la relación. Se habla de una creciente desconexión entre ambos, producto de sus apretadas agendas de trabajo. Ambos son actores con carreras muy exitosas y demandantes, y mantener una relación a distancia, o con tiempos tan limitados para estar juntos, puede ser un desafío monumental. En el mundo del espectáculo, donde los viajes, los rodajes y las promociones consumen gran parte de su tiempo, encontrar ese espacio para nutrir una relación se vuelve cada vez más difícil. Consideremos la naturaleza de sus carreras. Hande Erçel, tras su éxito meteórico con Love is in the Air, ha continuado inmersa en proyectos que exigen dedicación total, a menudo implicando largas jornadas de grabación y, en ocasiones, desplazamientos internacionales. Kerem Bürsin, por su parte, también ha estado activo en la industria, explorando nuevos roles y proyectos que demandan un compromiso similar. Cuando dos personas están en el epicentro de la industria del entretenimiento, sus vidas giran en torno a fechas de rodaje, viajes, eventos de prensa y compromisos sociales que, si bien pueden ser emocionantes, dejan poco margen para la espontaneidad y la conexión diaria que una relación necesita. La comunicación constante, los pequeños gestos de afecto y el tiempo de calidad son pilares fundamentales de cualquier vínculo, y en estas circunstancias, mantenerlos se convierte en una batalla cuesta arriba. Afsanur al-Seru.
Na confidente de Ande probablemente haya escuchado de primera mano las frustraciones y las dificultades que surgían de esta constante falta de tiempo compartido. No se trata solo de estar físicamente ausentes, sino de la energía y la capacidad mental que se agotan, dejando poco espacio para la reciprocidad emocional. Además de las presiones profesionales, también se rumorea que las diferentes visiones sobre el futuro pudieron haber jugado un papel importante. Cuando dos personas se enamoran, es natural que empiecen a proyectar un futuro juntas. Sin embargo, a medida que las cosas avanzan, las prioridades y los deseos pueden divergir. Es posible que Ande y Kerem tuvieran planes de vida distintos, o que sus aspiraciones a largo plazo no estuvieran completamente alineadas. Estas diferencias, si no se abordan a tiempo, pueden generar resentimientos y una distancia emocional que, con el tiempo, se vuelve insalvable. Afsanur, como amiga cercana, habría sido testigo de estas conversaciones, de estas dudas y quizás, de los momentos en que ambos se dieron cuenta de que sus caminos comenzaban a separarse. Imaginemos las conversaciones que podrían haber tenido Ande y Afsanur. Quizás Ande compartía sus anhelos de sentar cabeza, de formar una familia, o de enfocarse en un tipo específico de carrera que requiriera una base más estable. Por otro lado, Kerem, siendo un actor ambicioso, podría haber estado en un punto de su carrera donde las oportunidades internacionales o los proyectos arriesgados fueran su máxima prioridad. Estas divergencias, aunque no sean dramáticas en sí mismas, pueden crear brechas significativas. Las expectativas sobre el matrimonio, la crianza de los hijos, las ubicaciones geográficas para vivir, e incluso el ritmo de vida deseado, son aspectos cruciales que, si no se sincronizan, pueden llevar a la conclusión de que, a pesar del amor, la compatibilidad a largo plazo es difícil de alcanzar. La perspicacia de Afsanur como amiga íntima le permitiría captar estas sutilezas, estas diferencias de rumbo que, con el tiempo, se convierten en obstáculos insuperables. Otro punto que se ha mencionado, y que Afsanur podría haber corroborado, es la presión mediática. La relación de Ande y Kerem fue objeto de un escrutinio constante. Cada salida juntos, cada comentario en redes sociales, era analizado al milímetro. Esta exposición constante, si bien puede ser halagadora en un principio, puede volverse agobiante y generar una presión adicional sobre la pareja. El hecho de tener que mantener una imagen pública, de lidiar con los paparazzi y con las opiniones de miles de personas, puede afectar la dinámica interna de la relación. Quizás con el tiempo esta presión se volvió insostenible y ambos sintieron la necesidad de recuperar su privacidad y su tranquilidad. Pensemos en la intensidad con la que los medios y los fans siguen a las parejas de celebridades. Cada foto, cada ausencia en un evento público, es interpretada como una señal de problemas. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de opiniones, donde los seguidores se dividen entre quienes apoyan la relación y quienes especulan negativamente. Para Ande y Kerem, quienes se vieron envueltos en el torbellino de la fama tras Love is in the Air, esta atención fue exponencial. Mantener una relación sana y privada bajo tal microscopio es una tarea hercúlea. La necesidad de proyectar una imagen de perfección o de felicidad constante puede agotar emocionalmente a cualquiera. Afsanur, al ser testigo de la vida pública de Ande, seguramente ha comprendido el peso que esta atención ejercía sobre su amiga y, por extensión, sobre su relación. La búsqueda de un santuario personal, de un espacio donde poder ser simplemente ellos mismos sin ser juzgados o analizados, se vuelve una necesidad vital. Lo que Afsanur parece haber transmitido, a través de comentarios velados o conversaciones con personas cercanas, es que no hubo un gran escándalo, no hubo terceras personas implicadas de forma negativa, ni traiciones flagrantes. Más bien, fue un desgaste gradual. Una relación que en su momento fue hermosa y genuina, simplemente llegó a un punto en el que las circunstancias y las diferencias personales superaron la fuerza de los sentimientos. Es una realidad dura, pero también una realidad muy común en cualquier tipo de relación, y más aún cuando se desarrolla bajo los focos de la fama. Los medios turcos, siempre ávidos de una buena primicia, han recogido estas indirectas de Afsanur y las han interpretado como la confirmación de que la ruptura se debió a una mezcla de incompatibilidad a largo plazo y las dificultades inherentes a una vida en el ojo público. No se trata de que uno sea mejor que el otro, o de que haya habido culpables. Simplemente dos personas que se quisieron mucho y que compartieron momentos maravillosos, llegaron a la conclusión de que sus vidas ya no estaban sincronizadas de la misma manera. La revelación de Afsanur N. O se trata de un chisme escandaloso, sino de una observación madura y empática.
Al señalar que no hubo terceras personas implicadas de forma negativa, ni traiciones flagrantes, Afsanur intenta desmantelar las teorías más sensacionalistas que suelen surgir en estos casos. Esto apunta hacia una ruptura más civilizada, donde la decisión se basa en una evaluación honesta de la viabilidad futura de la relación, más que en un evento catastrófico. Es un recordatorio de que a veces el amor no es suficiente para mantener unida a una pareja si las circunstancias vitales y las visiones de futuro son fundamentalmente diferentes. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sentimientos y emociones. Su decisión de separarse es en última instancia una decisión personal, y aunque los fans puedan sentirse decepcionados, es fundamental respetar su privacidad y sus emociones. La perspectiva de Afsanur, al provenir de una amiga, nos ofrece un matiz más humano y menos sensacionalista a esta historia. Nos ayuda a entender que detrás de las cámaras y de las portadas de revista, existen personas reales que toman decisiones difíciles. La empatía es clave en estos momentos. Los fans que han seguido la relación de Hande y Kerem con tanto cariño pueden sentirse tristes o incluso enojados por la ruptura. Sin embargo, es fundamental recordar que cada individuo tiene derecho a buscar su propia felicidad y a tomar las decisiones que consideren correctas para su vida. La aportación de Afsanur sirve para humanizar la situación, recordándonos que las celebridades también enfrentan desafíos en sus relaciones, similares a los que cualquier persona podría experimentar. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? Si bien la ruptura es un hecho, la amistad que nació de su relación podría seguir existiendo. O quizás con el tiempo ambos puedan encontrar la paz y seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. Lo que sí es seguro es que la química que mostraron en pantalla dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores, y ese legado, al menos, perdurará. La pregunta sobre el futuro de su relación es inevitable. Si bien como pareja han terminado, la posibilidad de una amistad duradera es real, especialmente dada la cercanía y el respeto mutuo que han demostrado. En el mundo del espectáculo, donde las colaboraciones profesionales pueden llevar a reencontrarse, mantener un vínculo cordial es a menudo beneficioso. Sin embargo, lo más importante es que ambos encuentren la paz y la plenitud en sus caminos individuales. La influencia que tuvieron en la audiencia a través de su trabajo conjunto es innegable, y ese legado artístico siempre será recordado con afecto. La revelación de Afsanur Sankaktutan, aunque no haya sido un comunicado oficial directo a la prensa, se ha convertido en una pieza clave para entender esta separación. Nos demuestra que a veces las verdades más importantes no provienen de los titulares explosivos, sino de las voces de quienes están realmente cerca, de quienes conocen las sutilezas y las realidades que escapan a nuestro conocimiento público. Nos recuerda que incluso en el mundo glamoroso del espectáculo, las relaciones humanas se basan en la comunicación, la comprensión y a veces en la dolorosa aceptación de que dos caminos, por muy unidos que hayan estado, deben separarse. Hemos llegado a la conclusión de que la perspectiva de Afsanur aporta una capa de profundidad y credibilidad a la narrativa de la ruptura. Su rol como amiga cercana le permite ofrecer un punto de vista que va más allá de la especulación superficial, enfocándose en los factores que erosionan una relación desde adentro. Este enfoque más matizado es valioso para comprender la complejidad de las vidas de las figuras públicas. Para concluir, hemos explorado las razones detrás de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, basándonos en las revelaciones y el contexto proporcionado por Afsanur Sankaktutan. Hemos llegado a la conclusión de que, lejos de un drama o escándalo, la separación parece ser el resultado de una desconexión gradual, marcada por agendas de trabajo apretadas, diferencias en la visión de futuro y la presión constante del escrutinio público. Afsanur, como amiga cercana de Hande, nos ofrece una perspectiva más humana y matizada, sugiriendo que no hubo infidelidades ni grandes traiciones, sino simplemente el desgaste natural de una relación que, a pesar de su amor inicial, finalmente no pudo superar las dificultades y las diferencias acumuladas. La clave de su revelación radica en su cercanía a Hande, lo que le permite ofrecer una visión interna de las presiones y decisiones que llevaron a esta dolorosa, pero a menudo necesaria, conclusión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado esta información tan interesante y reveladora como nosotros. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y que me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprenden las razones? ¿Creen que las agendas de trabajo son un obstáculo insuperable para las parejas de famosos? ¿Les parece creíble la perspectiva de Afsanur?
Dejen sus comentarios aquí abajo, que queremos leerlos todos y debatir juntos. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias jugosas y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que nadie se quede fuera de esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.